Jueves 16 de abril, informativo número 140. Hoy con estos contenidos. Lo último. Arrancamos motores con el cuarto slalom Ciudad de Alcañiz. Espectáculo y precisión contra el crono. Nos vamos hasta Jaén. El Rally Mar de Olivos puso a prueba a nuestros equipos en el Nacional de Tierra. Lo próximo. En Splus, el autocross vuelve a rugir con su 15ª edición. El Jiloca se queda en silencio, suspendido el 10º tramo de tierra. Esto es Tiempo Racing, tu informativo semanal sobre el automovilismo aragonés. ¡Arrancamos! Bienvenidos de nuevo un jueves más, cosa que os agradecemos infinitamente y no nos sentimos tan solos en esto de la divulgación de esta, nuestra pasión. El motor no se detiene. Alcañiz abrió fuego con el slalom. Jaén puso a prueba a nuestro equipo aragonés en el Nacional de Tierra y Splus se prepara para el espectáculo del autocross. Aunque no todo son buenas noticias, el tramo de tierra del Jiloca no podrá disputarse. Venga, vamos a verlo. Alcañiz ha vuelto a medir reflejos, y esta vez con un invitado incómodo, la lluvia. El cuarto slalom Ciudad de Alcañiz ha reunido a 60 pilotos en el circuito de karting de Motorland Aragón, en una jornada marcada por el agua prácticamente de principio a fin. Condiciones cambiantes en cada manga, asfalto delicado y margen de error mínimo. Un escenario perfecto para poner a prueba la precisión y también la sangre fría. Y ahí, un nombre ha marcado la diferencia. David Tesán ha dominado la prueba con autoridad, siendo el más rápido en las 3 mangas. Hoy la clave de la carrera yo creo que ha sido, aparte de hacer una buena salida, porque en las condiciones de pista con la lluvia era difícil tener grip para salir desde cero bien, hilar fino con el gas y más o menos mantener el coche en la trazada. Con su Renault Clio RS, intratable desde el primer intento, imponiendo su ritmo en cada salida. Por detrás, Ángel Echegoyen ha sido su principal rival, segundo en todas las mangas, aunque sin lograr recortar distancias. Pero he ido mejorando y al final ha sido la tercera, así que a pesar de que ha ido lloviendo cada vez más, en la tercera he conseguido mejorar el tiempo. La velocidad al final siempre es importante, pero es verdad que era muy fácil cometer errores. Incluso en la última manga he cometido un pequeño error. Más ajustada ha estado la pelea por el tercer puesto, decidida en la última manga. Pablo Escolano se sube al podio, superando a su hermano Eduardo por apenas 54 milésimas. En la tercera ha sido definitiva. Había muy complicado, porque estaba lloviendo más, había más agua, pero aún así han salido los tiempos. ¿Hoy ha sido una carrera de menos errores o de más velocidad? De no cometer errores. Pero más allá de los tiempos, Alcañiz ha vuelto a demostrar el crecimiento de la especialidad. Nuevas caras, jóvenes pilotos y ganas de hacerse un hueco. Pues en el que mejor tiempo he hecho es en la tercera, aunque es yo creo donde las condiciones están más complicadas, pero me he ido adaptando mejor al coche. He ido más a por todo y que si cometía un error pues era un error más y no pasaba nada. También protagonistas los programas de formación, que siguen impulsando el talento desde la base. Una jornada exigente marcada por la lluvia y con un claro dominador. Alcañiz abre así la temporada, con nivel, igualdad y mucho espectáculo por delante. Próxima prueba muy cerca de allí, en Samper de Calanda, el 23 de mayo. Todo esto y mucho más de lo sucedido en el slalom Ciudad de Alcañiz lo veremos en el reportaje que estamos preparando, con más imágenes y entrevistas. Tenéis que estar atentos. Y nos vamos a Jaén, donde también llovía y mucho. Allí en Úbeda arrancaba el Rally Mar de Olivos en el Nacional de Rallys Todoterreno y allí estaba nuestro equipo aragonés de Laura Bonillo junto a Miguel García Jarque.
El Nacional de Todoterreno se enfrentaba en Jaén a una de sus pruebas más duras. El Rally Todoterreno Jaén Mar de Olivos regresaba al campeonato y lo hacía con un protagonista claro, el barro. Con salida en el centro de Úbeda, la prueba volvió a reunir a miles de aficionados. Pero en carrera las condiciones lo cambiaron todo. Lluvia, terreno muy roto y una exigencia máxima para equipos y mecánicas. En lo deportivo, victoria para Juan Gaso e John del Cid, tras una gran remontada en las especiales finales. Una prueba marcada por los cambios y por una clasificación que no se decidió hasta el último momento. Pero para el único equipo aragonés presente, la carrera no tuvo el desenlace esperado. Laura Bonillo y Miguel García Jarque se vieron obligados a abandonar un abandono que refleja la dureza de la prueba, donde no solo cuenta la velocidad, sino también la resistencia, y terminar ya era un logro. Había trozos que eran imposibles, o sea, y más con coches grandes, porque los buggies, al ser más pequeños, más ligeros también, pues pasaban más fácilmente, pero los coches pesados como los nuestros lo teníamos bastante mal para poder pasar. Que salvamos todo lo que pudimos y 20 kilómetros antes atascamos ahí un montón y ya pues el tiempo que perdimos en desatascar coches entre unos y otros pues fue lo que nos causó el penalizar por entrar fuera del tiempo. Que en muy buen tiempo, muy buen ritmo, con el copiloto encantada, no tuvo ni un solo error y el coche pues hay que mejorar muchas cosas y nos hace falta tiempo. En una disciplina donde el compañerismo también juega un papel clave. Un rally de Jaén marcado por las condiciones extremas y que vuelve a consolidarse como una de las citas más exigentes del calendario. La próxima parada será la Baja Todoterreno de Cuenca, donde el campeonato y nuestro equipo aragonés seguirán luchando. Vuelve la emoción del autocross, esta vez viajaremos a Huesca, concretamente a Splus, para el 15º autocross de esta localidad. Splus se prepara para volver a vibrar con el autocross. El 15º autocross de Splus se disputará este domingo en la localidad oscense con una participación que al cierre de este informativo supera los 66 pilotos. Una cita organizada por la Asociación Motor Splus con entrada libre y una jornada que arrancará desde primera hora de la mañana. Las verificaciones técnicas y administrativas abrirán el día, antes de dar paso a los entrenamientos y a las mangas clasificatorias. Un programa intenso que desembocará en las finales a partir de las 2 de la tarde, con los puntos en juego para el campeonato. En División 1, 7 pilotos en parrilla, con nombres destacados como el campeón 2025 Óscar Escuder y el subcampeón Javier Martínez. En División 2, 15 participantes, con especial protagonismo aragonés en la lucha por las primeras posiciones. Pero una vez más, el gran espectáculo llegará con los Car Cross, hasta 40 máquinas en pista en la categoría más numerosa, con presencia aragonesa y también con nombres propios como Julia Susín. Y atención a los Car Cross Junior, con 10 jóvenes pilotos que prometen espectáculo, y representación aragonesa en parrilla con Nayara Trampal y José Manuel Querol. Con estos ingredientes, todo apunta a una jornada de carreras intensas y finales muy disputadas en Splus. El autocross vuelve a escena. Ya sabéis que intentamos seguir todas las carreras de los diferentes campeonatos, pero no podemos estar en todas ellas. Por eso necesitamos ayuda para poder informar semanalmente de todo lo que pasa en nuestro automovilismo. Así que si quieres y puedes, cuando vayas a una carrera acompañando o ayudando, podrías ser nuestro o nuestra corresponsal.
Nos lo comentas antes por WhatsApp o por email. Te decimos en lo que podrías grabar con tu móvil y ya está. Naturalmente haremos constar que has sido tú y no nosotros quien ha estado allí para ayudarnos. Podrás ser nuestro enviado especial. Y cerramos con una noticia que no nos gusta contar. El 10º tramo de Tierra del Jiloca, previsto para este fin de semana, ha sido aplazado. La decisión ha sido tomada por la organización junto a la Federación Aragonesa de Automovilismo debido a la falta de equipos inscritos en el primer cierre de inscripciones. Además, la prueba estaba pendiente de alguna autorización administrativa que todavía no se había resuelto. Desde la organización ya se trabaja en buscar una nueva fecha, aunque por el momento no hay confirmación. Una cita que tendrá que esperar para volver al calendario. Estamos seguros que la gente de la escudería Jiloca había puesto, como hace siempre, todo su esfuerzo e ilusión en esta carrera y también estamos seguros que tienen la fuerza necesaria para volver a intentarlo. Bueno, pues esto es todo por ahora. Nos mojamos en Alcañiz, se mojaron en Jaén y en Enes Plus, si todo va como parece, no tocará mojarse. De momento nos quedamos sin el tramo de tierra en el Jiloca. Nos vemos el próximo jueves por aquí, si queréis, y recordad, conducir con cuidado, sobre todo de los demás.